Movimiento feminista en Colombia. ¿Qué es el movimiento feminista? Es preciso iniciar con un poco de historia, pero para ello debemos primero saber de qué estamos hablando y así ubicarnos en la misma página. El feminismo es un movimiento político, económico y cultural. Su premisa de lucha es la igualdad de derechos y oportunidades de la mujer y el hombre, aunque no lo creas. Este movimiento surgió a mediados del siglo XIX. Tomó una fuerza impensada gracias a la redacción del primer manifiesto feminista escrito por Olympe de Gouges, titulado Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía. Inicios del movimiento feminista en Colombia. Los primeros colectivos en Colombia aparecieron para las décadas de 1923 a 1943. Si bien no tuvieron una acogida notoria por los partidos políticos colombianos, lograron alzar su voz de protesta para temas relevantes como el derecho de las mujeres a votar, autonomía e independencia, acceso a educación superior y ejercer cargos públicos. Gustavo Rojas Pinilla fomentó la participación de las mujeres en puestos importantes en el país, nombrando a 2 mujeres constituyentes que fueron parte importante y pioneras del feminismo en Colombia, Josefina Valencia y Esmeralda Arboleda. Estas y otras mujeres importantes fueron parte fundamental de la Asamblea Constituyente de 1954. Allí se sometió a votación la participación política y democrática de la mujer. Tan solo un año antes a las mujeres se les concedió por fin el derecho a la cédula de ciudadanía. El 1 de diciembre de 1957, las mujeres ejercieron su derecho al voto por primera vez, asistiendo a las urnas en el plebiscito de 1957, en donde se votó por una reforma constitucional, cuyo contenido validaba lo que pasó a conocerse como el Frente Nacional, un acuerdo de paz entre los partidos conservador y liberal después de una década de guerra civil no declarada. Se cree que entre 1970 y 1980, más de un siglo después del surgimiento del movimiento en Europa, se dan los inicios del movimiento feminista en Colombia como tal, logrando los ansiados derechos que exigían 50 años atrás, y su principal motivación fueron los cambios ligados a la modernidad, como el acceso de las mujeres a la educación media y superior, su participación política y el control y descubrimiento de su propia sexualidad. Una principal influyente del movimiento feminista en Colombia es Ochí Curiel, que aportó una perspectiva nueva a las inquietudes políticas e identitarias de las nuevas generaciones feministas en Colombia, y dando inicio así a la segunda ola del feminismo colombiano. Quiero abrir una ventana, quiero cerrar otra puerta, quiero abrir una ventana, quiero cerrar otra puerta, quiero saber cómo piensa la gente de esta comunidad, quiero saber cómo piensa la gente de esta comunidad. El feminismo y la actualidad. Actualmente, la cuarta ola del feminismo está influenciada de forma contundente por las redes sociales. Esto favorece a los movimientos porque genera un mayor acercamiento y acogida por parte de los interesados. Tanto mujeres como hombres han optado por crear canales con el objetivo de transmitir ideales y principios feministas, llegando así a personas que no contaban con el conocimiento sobre el movimiento. El feminismo y la violencia en Colombia.
Para nadie es un secreto la gran cantidad de casos de violencia que hay en Colombia. Para desgracia nuestra, Colombia se ubica entre el primer y segundo puesto de países en donde para las mujeres las oportunidades son escasas y la violencia es muy alta, superando a México. Y para hablar de este tema también tenemos que conocer la Red Nacional de Mujeres. Fue articulada en 1991. 63 organizaciones de mujeres de 14 diferentes ciudades del país que participan, promueven y garantizan, además de la participación política femenina en Colombia, la eliminación de las diferentes violencias ejercidas contra las mujeres y la participación de las mismas en procesos y construcción de paz. Según Florence Thomas, voz influyente del feminismo en Colombia, las mujeres más susceptibles y que no tienen nada que perder son aquellas que lucharán por sus derechos. Y esto nos lleva a adentrarnos un poco más en la violencia de género en Colombia, la alta tasa de feminicidios y el por qué es necesario un movimiento aterrizado en el que cada vez más mujeres se sumen a la lucha. Te voy a decir una cosa que es que a mí me ha ocurrido mucho en Colombia. Me ha parecido mucho más fácil empoderar, que esta palabra es bien fea, pero es decir, hablar con mujeres populares, ¿sí?, que con de estrato 5 o 6. Con estas mujeres es imposible. Es imposible, ¿por qué? Porque han adquirido un cierto poder, tienen las tarjetas del club, del marido, todo eso. No quieren que se les ponga en tela de juicio la vida de ellas. Es decir, ¿sí? Y además son agresivas, ¿no? Son las agresivas con el feminismo, son estas, estrato 5 o 6. Con las mujeres populares no tienen nada que perder, es decir, abrir la puerta de su casa y tener derechos es todo para ganar. Claro. Y lo entienden. Para continuar hablando del feminismo en Colombia, debemos abordar un tema que a veces creemos nos engloba solo a nosotras, pero en realidad afecta a todas y cada una de las personas en Colombia, y es la violencia de género. Es raro creer que tan solo las mujeres lo viven, pero en realidad los hombres están mucho más ligados a la discriminación por género. Lo que la diferencia en realidad es la forma de manifestación de dicha violencia. Según la revista Semana, en lo que va del 2021, la tasa de feminicidios ha aumentado un 8,8% frente a las que se presentaron el año anterior. Esto ha puesto en perspectiva a los movimientos feministas del país, creando organizaciones y símbolos únicos con los cuales pedir ayuda. La violencia contra la mujer no solo se presenta de forma física, también la violencia psicológica influye en la perspectiva de las víctimas, evitando que éstas puedan actuar de forma precisa ante las amenazas de su agresor y, en la mayoría de los casos, sumiéndolas a un bucle de violencia de que en la mayoría de las ocasiones salen muertas y el agresor queda impune. La violencia contra niñas, jóvenes y mujeres de cualquier edad es palpable, es el pan de cada día. Son estas mismas jóvenes, mujeres y niñas las que al salir de dicho bucle terminan por salir y luchar por los derechos de quienes han sido silenciadas, de quienes tienen miedo, de quienes no están aquí. Son ellas que a través de su propia experiencia terminan convirtiéndose en las defensoras de víctimas que no pueden actuar por sí mismas. El movimiento feminista no solo es político, es lucha, es fuerza y es esperanza para mujeres que realmente lo necesitan, que realmente buscan un apoyo y un acompañamiento. No solo es para mujeres que han sufrido. El feminismo nos garantiza que no volvamos a ese entorno violento en donde las mujeres no éramos nada. Hoy somos algo y lo seguiremos siendo. La mujer debe ser bonita, la mujer debe ser callada, se mira y se toca.
y no dice nada. De repente sentí algo, llegó por mi espalda, me sacudió, voces fuertes, tan enojadas.